pie, dice naves industriales, diseño de naves industriales, construcciones, edificios industriales, construcción de nave industrial. ¿Sí? Un poco para ordenarnos. Hoy vamos a empezar a desarrollar un poquito el tema 4 y creo que si todo anda bien, tipo 5, 5 y 10, ya nos va a quedar un pequeño espacio para que las consultas, me imagino, de los grupos 1 y 2, que son los que tienen que poner el viernes. ¿Sí? Así que, grupos 1 y 2, algunos sé que me enviaron los documentos, los vemos después de hacer una breve presentación del tema de hoy. ¿Sí? Bueno. Estuve revisando y sí, de acuerdo a lo que me comentaron, hay varios documentos que se han caído. Tengan en cuenta ustedes que son páginas con links que se van borrando o que los propietarios ya los van eliminando. Así que hay varios documentos referidos a cómputos, había muchos, que no continúa el enlace. Busquen ustedes o yo les busco otros, pero son más que suficientes, eran excesivos. Y como les decía recién, he incorporado algunos otros videos que me parecen bastante importantes o clarificadores. Tengan en cuenta de que aunque el nombre de la materia es edificios industriales, ustedes no se van a pasar la vida construyendo o estando bajo establecimientos industriales. Si bien el perfil de ingeniero industrial en principio pasa por ahí, no toda su vida laboral va a pasar en una fábrica, por lo menos todo el tiempo, ¿no? Así que tampoco nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la construcción y mantenimiento de fábricas, tenemos que ser un poquito más elásticos y veremos las construcciones en general y las construcciones industriales en particular. Bueno, a modo de introducción y hasta que terminen de incorporarse los compañeros, va a haber un pequeño videíto de los 4 que le incorporé. Este es el más cortito, naves industriales, y da una idea somera de los elementos estructurales de las naves industriales más importantes. Es cortito, lo vemos y lo compartimos ahora. Está en la página. Vamos a empezar definiendo la nave industrial y sobre todo viendo cuáles son los elementos principales que componen este tipo de estructura. Es una estructura. Entonces, lo primero es definir qué entendemos por estructura. Una estructura, al fin y al cabo, es cualquier conjunto de elementos que tienen que soportar una serie de cargas. Entonces, esto es importante porque normalmente por estructura pues entendemos simplemente edificios. Son lo típico que se nos viene a la mente cuando pensamos en una estructura. Pero cualquier objeto que se diseñe para soportar una serie de cargas también hay que diseñarlo como una estructura. Por ejemplo, un automóvil también se tiene que diseñar como una estructura. En su funcionamiento normal, pues tiene que soportar una serie de cargas sin tener deformaciones plásticas y, por ejemplo, cuando sufre un impacto, una colisión, pues se tiene que diseñar, es una fase de diseño muy importante, hay que diseñarlo para que sea capaz de absorber la máxima cantidad de energía posible. Toda la energía que absorba la estructura del automóvil no la van a absorber los ocupantes y además pues tiene que mantener un espacio libre dentro del habitáculo para que no haya nada que entre y que pueda dañar a los ocupantes del vehículo en caso de colisión. Bueno, pasamos ya a la nave industrial. Una nave industrial al final es una edificación dentro de la cual se desarrolla una actividad industrial. Esto es algo muy general, pero como en la mayoría de los casos, lo que vamos a ver es que las naves industriales tienen una forma muy característica, muy particular y todas son bastante parecidas. Lo primero que tenemos que definir es el pórtico principal. Suele ser la característica más importante del pórtico de una nave industrial. Entonces aquí vemos
tres tipos de pórticos diferentes. Abajo vemos un pórtico muy sencillo en el que tenemos dos pilares y dos vigas formando el dintel del pórtico. ¿Y qué más opciones tenemos? Pues podemos tener que estos dinteles estén acartelados, tengan algunos refuerzos en la parte donde tenemos mayores momentos reflectores. Y también podemos tener esta estructura en base de triángulos, que es lo que llamamos una cercha o una celosía, que normalmente se utiliza cuando tenemos luces muy grandes, cuando la distancia entre los pilares es muy grande, pues en lugar de utilizar simplemente vigas continuas, lo que utilizamos son un conjunto de vigas que forman esta celosía. Una cosa importante es que en este curso nos vamos a centrar en estructuras metálicas. Naturalmente, esto también se puede hacer con otros materiales, como por ejemplo el hormigón. También son muy típicas las naves industriales que están fabricadas en hormigón, tanto las vigas como los pilares. Y también existen, por supuesto, estructuras mixtas. Es bastante habitual que los pilares sean de hormigón, que van a estar trabajando a compresión, y en cambio, en la parte superior, pues podemos tener un dintel o una cercha metálica. Y vamos a centrarnos en la parte de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que forman una nave industrial? Esto es muy importante porque los vamos a ir nombrando a lo largo de todo el curso y es importante que sepáis cuál es la función que va a cumplir cada uno de ellos. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Para empezar, tenemos los pilares o soportes, que son pues, estos elementos verticales, que son los que van a transmitir la carga desde el techo hasta la cimentación. Columnas, le decimos nosotros. El elemento fundamental de la parte superior de la estructura son los dinteles. Los dinteles, o también puede ser una cercha, que es lo que va a soportar toda la carga que se transmita desde la cubierta hasta los pilares. Sobre los dinteles colocamos estas vigas en dirección longitudinal de la nave, que son las que llamamos las correas. Las correas lo que van a hacer es transmitir todo el peso de la cubierta y el peso que actúe sobre la cubierta, lo van a transmitir a los dinteles. Y sobre las correas ya se puede colocar la cubierta. La cubierta, su función fundamental, pues es el cerramiento superior de la nave, y sobre la cubierta van a actuar una serie de cargas, por ejemplo la nieve o el viento, o también pues si la cubierta es transitable o si se ejercen labores de mantenimiento en la cubierta, pues esas cargas las tiene que transmitir la cubierta a las correas. Más elementos que vemos. Estas cruces que vemos y que son muy características de este tipo de edificaciones, las llamamos cruces de San Andrés y son elementos que llamamos de arriostramiento. Estos elementos de arriostramiento lo que impiden es que, como todos los pilares, como todos los pórticos están en paralelo, lo que impiden es que se desplacen de forma relativa. Vamos a ver que esto es muy importante a la hora de calcular los pilares, el hecho de que no haya desplazamientos horizontales en la parte superior de los pilares para evitar posibles problemas de pandero. Bueno, y aquí vemos otra nave industrial que en lugar de tener vigas formando los dinteles, lo que tenemos es una cercha. ¿Qué más elementos podemos tener? Pues podemos encontrarnos, como en esta imagen, arriostramientos en la cubierta. Cumplen la misma función que las cruces de San Andrés que veíamos antes entre los pilares, solo que también se pueden colocar en la cubierta. Y estos son las cartelas. Este refuerzo que podéis ver en la imagen es lo que llamamos cartelas. Si vamos a utilizar una viga continua con el mismo perfil a lo largo de todo el dintel o a lo largo de todo el soporte, pues una solución es utilizar cerchas para reforzar los puntos en los que vamos a tener los mayores momentos flectores, porque muchas veces no tiene sentido utilizar el mismo perfil para toda la cubierta si el momento flector máximo está muy concentrado en una zona. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver prácticamente los mismos elementos estructurales, pero aquí hay uno nuevo, que es lo que llamamos las vigas carrileras. Es bastante habitual en naves industriales el tener un puente grúa. Este puente grúa se utiliza mucho en naves industriales porque en muchas actividades industriales hay que levantar elementos muy pesados. Entonces, en este caso, se utiliza un puente grúa que va sobre estas vigas carrileras y estas vigas, pues naturalmente, tienen que transmitir una carga muy importante a los pilares.
Hay otras partes dentro de la nave industrial que no vamos a estudiar en este curso, pero que también son muy importantes, como por ejemplo las uniones. Nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, el dintel y el pilar están unidos rígidamente, se van a transmitir momentos vectores, o también podemos suponer que están articulados. Bueno, pues ese tipo de unión hay que calcularlo y hay que diseñarlo correctamente para que esa unión se realice de forma satisfactoria. Eso es una parte que no vamos a ver dentro de este curso, pero es una parte muy importante dentro del diseño de una estructura. Y otra parte que no vamos a ver, pero que también, por supuesto, es fundamental, es la cimentación. Los pilares van a transmitir una carga al terreno y para que esa carga se transmita correctamente hay que colocar una cimentación adecuada. Bueno, ¿se escuchó bien? Ese es el video, ese es el video que está en la página. Está en la página, hay complejos, algunos son largos, no todos los elementos corresponden para ustedes, pero resulta bastante interesante el tema de la edificación industrial. Les decía que, bueno, ahora vamos a desarrollar brevemente el tema 4 y después de las 5:15, 5:20, vamos a dar un espacio para las consultas de las temas 1 y 2 para las exposiciones. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se compartió bien? Sí, se escucha y compartió bien hace rato, profe. Bueno, perfecto. Voy a utilizar algunos tramos de un video anterior para remarcar algunos elementos correspondientes ya a la temática del punto 4. Hola, hola, ¿siguen conectados? Bueno, más o menos se entiende, creo que bastante sencillo, básico, pero era importante que le dijera a otra persona. Entonces, si bien es cierto, a seguir las recomendaciones de la obra pública, es conveniente, es apropiado, tomar. Bien, como salí, tengo que volver a compartir. Bien, gracias. Ahora sí, estoy compartiendo. Ahora sí está compartido. Bueno, gracias, disculpen. Esto también está en la página, Está escrito y funciona. Si ustedes el día de mañana necesitan recurrir a algún constructor para que haga alguna obra y ustedes le manifiestan o él interpreta que ustedes van a inventar todas las leyes. Perdón, este no es el video que yo quería buscar. Perdón. Perdón. Es del tema 4. Les vuelvo a repetir, el video está en la página. Vamos a ver unas partecitas más significativas. Un par de cuestiones
generalmente son dudas de años anteriores, así que a ver si puedo. Bueno, en este pequeño esquemita, lo que he querido representarles es lo siguiente. Una de las decisiones fundamentales que tiene que tomar el ingeniero industrial, como cualquier cliente ante una obra, es determinar, como está tratado de representar en el grafiquito esto, las luces libres. O sea, la cantidad de superficie libre sin columnas intermedias. Esto es habitualmente un parámetro bastante importante en los establecimientos industriales de cualquier tipo, depósitos, logística, de cualquier cosa. Lo que se trata de lograr es una superficie libre de columnas porque me da la posibilidad de trabajar en toda esa superficie sin inconvenientes y que se desplace la maquinaria y las herramientas y se desplace el material. Si bien esto es una cualidad importante, implica contra la otra opción de tener columnas intermedias un aumento de costo sustancial, porque yo aquí tengo de aquí hasta aquí la luz de mi losa que trabaja con una viga. Esta es la luz, de extremo a extremo. En estos casos, las vigas estaban trabajando de aquí a aquí. Como ya habíamos visto en resistencia de materiales, dimensionábamos los elementos flexados en función de la tensión de flexión, que es directamente proporcional al momento flector. Y el momento flector, para una carga uniformemente repartida, es Q por L cuadrado sobre 8. Q por L cuadrado sobre 8. Quiere decir que cada vez que duplicamos la luz, cuadruplicamos L cuadrado, cuadruplicamos el momento flector, por lo tanto, la resistencia que necesitamos, por lo tanto, vamos a tener un costo bastante mayor a medida que se nos presenten situaciones de luz libre. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero quiere decir que hay que verlo con mucho cuidado, porque es un parámetro muy importante y que hace el costo, y necesariamente es un parámetro que debe definir el cliente. Ustedes, ingenieros industriales, cualquier cliente, aún si el día de mañana hicieran ustedes una construcción particular, una de las características sí o sí que deben definir y que condiciona todo el entorno de la obra va a ser ese. El otro parámetro sumamente importante y que tiene que ver con los establecimientos industriales es la altura libre. No es lo mismo una construcción, supongamos esta, la de la derecha, con una altura habitual para una casa, 2,5 metros, 3 metros, 3,50 metros, que la misma construcción, pero con una altura libre mucho mayor. Evidentemente esto es mucho más propicio para un establecimiento industrial o para un depósito, logística, pero el hecho de aumentar sustancialmente la altura libre, la altura disponible, que es muy beneficioso para actividades industriales, hace que la construcción se tenga que construir de otra manera, la configuración estructural es distinta y los costos son distintos. También necesariamente es un parámetro que debe definir sí o sí el ingeniero industrial. Y por último, otra pequeña consideración en una especie de aproximación básica de las estructuras, que son lo que estamos refiriendo nosotros,
en resistencia y materiales estábamos acostumbrados a este tipo de elementos estructurales. Una viga simplemente apoyada, isostática o hiperestática, con esta luz libre. Porque necesitábamos que este espacio por debajo de la luz esté libre, esté disponible. Este espacio lo necesitábamos aprovechar, estaba por debajo de la viga. Ahora nos encontramos con diferentes elementos estructurales, como por ejemplo este contrapiso o este piso, que no tiene este esquema estructural, sino que está directamente apoyado en el piso, por debajo de la viga, por debajo de la losa. No necesitamos hacer nada, supongamos que no necesitamos nada subterráneo. Puede ser el caso de una vereda, puede ser el caso de un cordón cuneta, puede ser el caso de un pavimento, una calle. En ese caso, no es esta la situación, sino esta la situación. La configuración estructural es absolutamente distinta, entonces tengan en cuenta que aquí se requiere que esto esté convenientemente apoyado o soportado por el piso, lo que en líneas generales requiere que haya un material especial acá abajo, un material especial de apoyo, y además con una compactación especial. Una compactación especial. Bueno. Bueno, eran elementos generales que habitualmente son motivo de consulta de años anteriores sobre algunas disposiciones de diseño estructural mínimo elemental que se dan en los establecimientos fabriles, que quería comentarles. No sé si hay alguna duda, alguna consulta de estas pequeñas consideraciones que distinguen generalmente el destino industrial del destino comercial o domiciliario de las estructuras. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia? Esto lo tendríamos que coordinar con el ingeniero civil que desarrolla el proyecto, ¿verdad? O sea, nosotros damos las especificaciones según nuestros procesos, nuestras máquinas y nuestra logística, y con ellos tendríamos que coordinar esto, ¿verdad? Claro, justamente, Carlos, esa es la idea, esa es justamente la idea, que ustedes son el ingeniero industrial, el que sabe qué se va a producir y cómo se va a producir y de qué forma, el que tiene que dar todas las especificaciones técnicas. El constructor no sabe lo que van a hacer ustedes y para qué lo necesitan y qué condiciones lo necesitan. Entonces, todos esos parámetros de diseño, se lo tienen que brindar al que diseña, al que calcula y al que construye. Son parte del requerimiento que debe brindar el ingeniero industrial. ¿Algo más? ¿Alguna otra consideración? ¿Alguna otra duda, otra consulta? Por ejemplo, en las alturas, obviamente, una nave industrial necesita una altura mucho mayor que un local comercial. Recuerden ustedes cuando vimos Pandeo, que justamente una de las características de los elementos comprimidos, como las columnas, comprimidos y esbeltos, o sea, con una relación de altura versus longitud transversal, es el riesgo del pandeo. Entonces, en las construcciones comunes generalmente no se da el pandeo, pero en los establecimientos industriales podría llegar a darse. Entonces, bueno, hay que considerarlo en el cálculo. Y obviamente, como les decía en el video, todo esto impacta en los costos. Pero bueno, uno está haciendo el establecimiento industrial que necesita. ¿Algo más? Bueno, vemos otro pedacito de video ya entrando en tema.
tiene que mostrar que ha contratado oficiales, no ayudantes. Bueno, ahí surge la duda con mis compañeros que me comentaban eso, cuando yo le había hablado. Es correcto lo que usted dice, pero eso, vuelvo a repetir, son las etapas primeras de la obra. Ahora estamos ya en que ya hemos resuelto ese tema y ya tenemos una empresa y ya estamos avanzando. Es una grabación lo que están escuchando. Es una Sí, grabación. tiene razón, es cierto todo lo que usted dice, es así, es así. ¿Estamos compartiendo pantalla? ¿El cliente también tiene que supervisar a los subcontratados? Buena pregunta. Si es un subcontrato, él tiene un solo contrato. Entonces, él debe supervisar el trabajo, pero las quejas y los reclamos van al contratista, que es único. Si no, sería un descontrol total. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Le consultaba, estamos compartiendo pantalla. ¿Eh? ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, profe. Bueno, yo les pedí que bajen un documento de los planitos. Los planitos están en la página, los planitos están en la página, no sea problema. Sí, profe. Bueno, fíjense brevemente, una obra muy sencilla, muy elemental. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer, lo he puesto en pantalla, no está en el documento de ustedes, pero lo he puesto en pantalla, es un listado de los rubros o ítems. Dijimos que la obra se divide en rubros o ítems que cada uno tiene su unidad. Entonces, ahí en la pantalla le he puesto, por ejemplo, para el caso anterior, trabajos preliminares. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Trabajos preliminares. Bueno, los trabajos preliminares son todas las tareas que hay que hacer antes de iniciar la obra. Y depende de la situación del terreno. Si hay que demoler, hay que demoler. Si hay que desmontar, hay que desmontar. Si hay que sacar tierra, hay que sacar tierra. Entonces, eso se cotiza global. Su unidad es global. ¿Estamos? Su unidad de medición es global y significa ir a ver al terreno y ver cuánta plata va a necesitar. No lo puedo hacer por metro lineal, por metro cúbico, por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Después, el movimiento de tierra. Es importante el movimiento de tierra, que muchas veces en una obra hay que, de acuerdo a la obra, comparado entre el perfil actual del terreno y el perfil de terreno que necesito para la obra, hay un movimiento que en algunos lugares sobra terreno y en otros falta. Entonces hay que hacer lo que se llama movimiento de tierra, tratar de no desperdiciar nada, y lo que sobra en un lado, si lo puedo aprovechar para rellenar en otro lugar, etcétera, etcétera. Y no de excavar de un lado, tirar que se lleven en la obra y después tener que comprar tierra para rellenar. ¿De acuerdo? Entonces, que es habitualmente el segundo ítem, que es el movimiento de tierra, si es que hace falta. A veces el terreno está preparado y a veces no. Entonces sería la diferencia entre la excavación y el relleno. ¿Me siguen? Punto 2 del listado. Punto 3, cimientos o excavación de cimientos, o en la jerga técnica serían las fundaciones. Es la cantidad de material de tierra que tengo que excavar, ¿sí? No, perdón, en el 2 puse la excavación de los cimientos. En el punto 2, en este caso, no tiene movimiento de tierra, tiene solamente la excavación. Entonces, en el punto 2 es lo que cavo para colocar los cimientos. Y en el punto 3 es la cimentación propiamente dicha, o sea, el volumen de hormigón que tengo que colocar.
¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? En el punto 2, lo que excavo y retiro de material. Y en el punto 3, lo que relleno de hormigón para conformar el cimiento. A ver, movimiento tierra tiene como unidad de medida metro cúbico. Supongamos que tengo un cimiento de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tengo que excavar como mínimo 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Como mínimo, porque eso supone que estoy cavando en manteca y que no se desmorona este terreno, le puedo hacer una pared vertical. En líneas generales, la excavación del terreno siempre es un valor, un 10, un 15, un 20% mayor que el volumen de hormigón que voy a colocar en los cimientos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el terreno se desmorona con un ángulo que dependerá del terreno y de la compactación que tenga. Entonces, desde el punto de vista del cómputo, excavación de suelo, o lo que dice hay un movimiento de tierra, es siempre un volumen como mínimo igual al del cimiento. En la práctica, un 10, un 15, un 20% mayor. Va a depender del suelo. Hay que ir a ver el suelo, hay que hacer un estudio de suelo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, bien. Cuando yo excavo suelo, ese suelo está compactado. Fue compactado durante miles y millones de años. Está compactado. Siempre hablando de que es un suelo natural, que no ha sido intervenido por el hombre habitualmente, que no es un relleno, ¿no? Un suelo natural. Está compactado, producto de miles y millones de años de compactación. Cuando yo lo retiro, se descompacta el suelo. Se descompacta el suelo. Quiere decir que si yo excavo, por ejemplo, 1 metro cúbico de suelo, cuando lo retire y lo coloque al lado de la zanja, ese volumen va a ser mayor. Un 5, un 10, un 15%. Eso surge de tablas, no tienen que saberlo de memoria, depende del tipo de suelo. Pero el volumen ese es mayor, porque ahora no está compactado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el volumen de suelo y el volumen de suelo compactado. Si yo ese metro cúbico que lo saqué, lo vuelvo a tirar sobre el pozo, me va a sobrar un 10 o un 15%. Si lo compacto con maquinaria especial, al mismo nivel de compactación que tenía antes, entonces se me va a rellenar justamente. Pero esa compactación es muy cara, muy complicada. Estoy tratando de hacer lo que hizo la naturaleza en miles y millones de años en un poco tiempo. Necesito humedad y energía. Entonces es muy diferente el volumen de suelo extraído que el excavado. Por ejemplo, si tengo que prever que un camión retire ese material, tengo que pagar a un camión para que retire ese material, y yo excavé 1 metro cúbico, el camión no se va a llevar 1 metro cúbico, se va a llevar más. Y en una obra grande, cuando las excavaciones son grandes, la diferencia es importante. Y a la inversa, si yo tengo que rellenar un suelo, tengo que prever cuánto de más de suelo tengo que comprar o traer o movilizar de manera tal de que ese suelo, después de compactado, rellene el espacio a compactar. Estas son algunas de las disquisiciones, Bueno, a ver,
En este tramo del video, lo que estaba explicando son algunos de los ítems iniciales y sus consideraciones respecto al cómputo. Ya estamos en el cómputo. Entonces, por eso es que hablamos del ítem, porque en cómputo computamos ítem. Entonces, por eso dijimos, habitualmente el primer ítem es la preparación del terreno, el segundo, si es que existe, es la nivelación del terreno, o sea, de dónde saco material y dónde lo pongo, si es que existe, y habitualmente el tercero es la excavación de los cimientos, o sea, sacar la tierra, cavar y sacar la tierra. Esto se computa en metro cúbico de tierra, metro cúbico de suelo. El otro que viene después es el relleno de los cimientos. Es cuando hormigono, vierto el hormigón ahí para hacer los cimientos o fundaciones. Su unidad de cómputo es metro cúbico, pero metro cúbico de hormigón. Metro cúbico de hormigón. Bueno, dudas, consultas. Profe, ahí nuestro rol sería un poco la logística en cuanto a traer los materiales, a ir calculando el cómputo y el manejo de recursos, digamos. Sí, a ver, las consideraciones elementales y básicas respecto al cómputo y los materiales es que para que te puedas desenvolver en la obra y sepas de qué se trata. A veces uno tiende a pensar, bueno, yo soy ingeniero industrial, ¿qué me importa lo que hace el constructor? Claro que te importa, porque todo lo que haga él lo tenés que pagar vos, porque está trabajando para vos. Entonces, tenés que ser interesado en saber de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer de la manera en que resulte más rápido, que es tu prioridad, y más económico, que es tu prioridad. Entonces, esto contribuye, obviamente, como el caso de recién, a la logística, ¿no? Pero estamos específicamente ya en cómputo. Concéntrense en cómputo, ¿sí? Consideraciones respecto a cómputo. Hay un pequeño, a ver, hay algunas páginas que no entraron. Hay algunos documentos que no se pueden descargar por el volumen. Entonces, si no me equivoco, acá, URL, cómputo de materiales, archivo muy grande, no se puede colocar en la página. No se puede, por su tamaño, no se puede descargar en la página. Entonces les dejé la URL. Entonces vamos a entrar un ratito en este URL, está en la página, está el URL, para ver algunas consideraciones respecto a cómputo y presupuesto. Cómputo y presupuesto. No está el documento, está la URL. Cómputo métrico, consideraciones generales. Aspectos generales sobre las mediciones. Para realizar el cómputo necesitaremos de una cantidad mínima de documentación, planos definitivos y planta, corte, fachadas, plano de detalle y obra gruesa, plano y planilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez estudiado el proyecto, será necesario descomponerlo en las partidas de obra o ítems que componen la construcción, agruparlas en capítulos y cuantificar. Para ello, las unidades serán estas, ya lo charlamos.
Bueno, siempre hay formularios, hay a disposición un montón de formularios que facilitan la tarea de los cómputos. Por ejemplo, cómo me organizo cuando tengo que hacer un cómputo donde hay muchas mamposterías, bueno, cómo me organizo de manera de que si hay unidades uniformes, repetirlas 2 o 3 veces y que el cómputo sea más sencillo, más sensato y evite las equivocaciones. Formularios hay de todo tipo. Nada del otro mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué criterios a seguir cuando hay demoliciones? ¿Qué criterio seguir cuando hay trabajo de preparación? ¿Ven? Unidad de medida global. Trabajos preliminares, si hay que tapar pozos ciegos anteriores. Bueno, estamos en trabajos preparatorios. El replanteo, ya lo vamos a ver más adelante como una técnica para iniciar la obra. Instalaciones provisionales, provisorias. Terraplenamiento, cuando hay que agregar suelo. Terraplenar. ¿Ve? Sacar suelo, por ejemplo, de acá y colocarlo para acá. Sacar el suelo de acá y colocarlo por acá. Unidad de medida, metro cúbico. Desmonte. Si hay que hacer desmonte, ¿cuál es el criterio? Los criterios para el movimiento de suelo, unidad de medida metro cúbico. Excavaciones en general, fíjense. Las excavaciones en general. Fíjense, en este caso, la excavación sería, si yo acá tengo que rellenar el cimiento, la excavación coincidiría con el cimiento. Pero si el terreno no se sostiene en vertical, la excavación va a tener un volumen bastante mayor que el cimiento a rellenar. Consideraciones respecto al movimiento de suelo. Movimiento de tierra. Miren, movimiento de tierra, transporte de tierras, producto de la operación de excavación y corte, la tierra desagregada, o sea, descompactada, produce un volumen mayor que el terreno original, efecto conocido como esponjamiento, y que debe ser tomado en cuenta cuando se trata de hacer una evacuación de material mediante el transporte. ¿Ven? El volumen 2 es mayor que el volumen 1. Para calcular el volumen de tierra a evacuar mediante cualquier transporte deberá ser el cálculo del volumen original de la excavación multiplicado por el coeficiente de esponjamiento que varía de acuerdo al tipo de terreno. Existen tablas donde de acuerdo al tipo de terreno voy a ver cuánto es el volumen que aumenta al descomprimirse el terreno. Eso hay que saber que existe y bueno, hay que determinar el tipo de suelo y cuánto va a ser el esponjamiento. ¿Sí? Fíjense, en el caso de rocas duras, porque el espacio entre roca y roca es aire, va a ser un 50% más de volumen. Bueno, movimiento de tierra, excavación para el cimiento. ¿Ven? Acá, fíjense otro ejemplo. Acá excavo todo esto. Excavo de acá a acá. Y relleno de cimiento esto nada más. Entonces, este volumen de cimiento es bastante menor que el volumen de la excavación. Movimiento del suelo. Otro ejemplo, ¿no? Acá tuve que excavar todo esto y el cimiento ocupó nada más que este espacio. Después acá tengo que volver a colocar la tierra. O sea que toda la tierra no se va. Me queda una parte. No toda la tierra la tengo que retirar. En este caso de estos cimientos, excavo, una parte va con hormigón y otra parte tengo que reponer tierra. Esta es la capa aisladora horizontal, la que va sobre el muro en horizontal, la capa aisladora.
Bien, la capa aisladora horizontal. Albañilería de elevación, o sea, los muros, la mampostería. ¿Cómo se computa? ¿Cómo se computa? ¿Cómo se computa? Acá tengo que computar. El libro de referencia es el Chandías, tiene un volumen muy grande, no entra en la página. Es un libro comercial, así que no está disponible. Se vende, lo tienen todas las escuelas técnicas, lo tiene el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Técnicos, el Colegio de Arquitectos, todas las ENET tienen ese libro, todos los que estudiaron en el ENET disponen de ese libro. El Chandías es el libro de referencia para los cómputos, porque el cómputo tiene que estar estandarizado. El cómputo no puede ser, el cómputo no puede quedar al libre arbitrio de opiniones, porque si no, uno computa y otro tiene que ejecutar, entonces las diferencias van a ser muy grandes. Entonces, para el cómputo hay criterios técnicos generales, internacionales, sobre determinadas cuestiones, que eso es lo que tienen que estudiar, que eso es lo que tienen que estudiar. A ver si no se confunden. Computar no es a criterio de ustedes, no es a criterio de ustedes, y bueno, acá hago alto por ancho por largo y ya está. No. Está definido en la bibliografía qué criterios hay que seguir para que cuando en construcción alguien hable de cómputo estemos todos hablando de lo mismo. Acá, en Chile, en Catamarca, en Nueva Zelanda o en Holanda. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, esos criterios. Para eso ayuda esta documentación y eso es lo que tienen que estudiar, ¿no? Hay, de acuerdo al espesor de muros, para espesores chicos se computa en metro cuadrado, para espesores grandes se computa en metro cúbico. Si el muro, de acuerdo a su espesor, se computa en metro cuadrado, en metro cúbico. No hacerlo así es estar mal, yo les dije que el cómputo se utiliza también para calcular la mano de obra. El cómputo se utiliza para hacer muchas cosas, ¿no? Para ver la cantidad de materiales, pero también para determinar la mano de obra. La mano de obra se calcula indirectamente a través del cómputo. Entonces, eso hace que existan esas consideraciones. Por ejemplo, en mampostería, los huecos pequeños como este, en este caso dice 1 metro cuadrado, alguna otra bibliografía habla hasta 2 metros cuadrados, no se descuentan. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando la mano de obra viene ejecutando, acá baja el ritmo y empieza, aunque esté el hueco ese, a tener que trabajar con menor ritmo. Entonces, no sería justo descontar en el cómputo una abertura pequeña o una abertura circular, porque implica mucho más mano de obra. Y para el caso de los materiales, muchas veces acá los ladrillos, los bloques, hay que empezar a cortarlos y recortarlos, y el trabajo se lentifica. Entonces, ese es uno de los criterios por los cuales el cómputo no es automático, no es intuitivo. Hay que estudiarlo, establecerlo. El libro de referencia es el Chandías. Esta es una idea. Esta es una idea de estos criterios. ¿Por qué? Imagínense, vamos al extremo. Supongamos que tengamos una mampostería y que esté llena de ventanas circulares. Imagínense que no tiene ningún sentido desde el punto de vista ingenieril descontar esas superficies, porque implicaría que hay que hacer menos tarea. Y no es cierto eso. Perdón. Entonces, algunas formas o algunos tamaños lo que hacen es complicar la ejecución de la obra. Entonces no sería justo
descontarlos. En cambio, superficies muy grandes o cuadradas o rectangulares, sí habría que descontarlas. Bueno, el documento está ahí a disposición de ustedes para que lo revisen. ¿Dudas, consultas? Profe, una duda con eso. En el cómputo no se descuenta eso, menor metro cuadrado, como dijo usted, pero sí se lo realiza en la obra. No, a ver, la obra es la que figura el plano. Si en la obra figuran 4 ventanas circulares, lo tenés que hacer. Lo que no tiene sentido es en el cómputo descontarlo, porque vas a tener que estar rompiendo y cortando los bloques o los ladrillos, y la mano de obra y el material va a terminar siendo más que el original, pero la obra es la obra. Estamos hablando del cómputo. Bien, La entendido. metodología del cómputo. ¿Sí, Carlos? Bien. ¿Dudas, consultas? Vuelvo a insistir. Muchos lo toman muy liviano y dicen, no, bueno, pero está bien. ¿Para qué me voy a poner a leer si total? Yo soy ingeniero industrial, ¿qué me van a venir a mí a hablar de cómputo, de superficie, de metro lineal? No es así, no es así. En líneas generales, digamos, las operaciones matemáticas son sencillas, pero los criterios que tener en cuenta es esto. Y obviamente de esto les voy a tomar el parcial, obviamente. Les voy a tomar algunos temas para que no lo puedan hacer en forma intuitiva y para poder determinar si lo han leído o estudiado. ¿Está? No se dejen estar en el tema este. Recuerden que es un parcial especial, el de cómputo, más allá de los parciales de temas generales, ¿no? Para eso hay un grupo que tiene, el grupo 4, tiene asignado este tema, y ellos además van a ser los especialistas, ¿no? Supuestamente a ellos lo tienen que apretar para que les evacúe todas las dudas y consultas. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, sigue el documento, criterios de medición para estructuras de hormigón armado, para estructura de hormigón armado, unidad de medida metro cúbico, metro lineal. Por ejemplo, una zapata trapezoidal, esto lo vamos a ver cuando veamos fundaciones, tiene una expresión matemática. Obviamente alguien la desarrolló, no me la tengo que aprender en memoria, no me tengo que aprender nada de memoria que esté en cualquier documentación. Cualquier cosa que esté en cualquier documentación o en internet no me lo tengo que aprender de memoria, pero sí saber cómo lo uso, cuándo, cómo y por qué. ¿De acuerdo? Para el caso de una zapata corrida, todos los detalles de fundaciones los vamos a ver cuando corresponda. Estamos en cómputo. Fíjense, para poder computar, obviamente tengo que tener el detalle. Para poder computar, obviamente tengo que tener el detalle. Ahora, ya les dije y se lo repito, que el cómputo no se hace cuando la obra está totalmente ejecutada. Se hace generalmente, o es más difícil, o es más necesario, cuando la obra no está. Entonces, las consideraciones son más complejas, porque tengo que imaginarlo. Y por ejemplo, y relacionándolo con licitación, nos ubiquemos en la licitación. Cuando la empresa constructora se presenta para una licitación, hace el estudio de los pliegos, pero no hace el cálculo de estructura, que es muy caro, que es muy complicado, que es caro. Y ninguna empresa lo va a hacer si no tiene adjudicada la obra. O sea, a nivel de licitación, el cálculo de estructura no está. Hay un precálculo nada más. No hay un cálculo de estructura. No lo tienen ni la repartición ni lo tienen las empresas. Pero así todo tienen que hacer un cálculo de estructuras, así todo tienen que hacer un cómputo y llegar a un presupuesto y firmarlo y presentarlo. Y luego la empresa que ganó la licitación encargará, pagará el cálculo de estructura y rogará que el cálculo de estructura coincida aproximadamente con el cómputo que ellos han hecho de la estructura estimada.
¿eh? A veces surgen diferencias ahí, no deberían surgir demasiadas diferencias, pero ese es uno de los puntos de conflicto natural y lógico en toda la licitación. Depende en la etapa de la obra que estamos, hay documentación que no está, Por ejemplo, las curvas de nivel o los niveles definitivos, y eso entorpece el cómputo, lo que no quiere decir que no hay que hacerlo, hay que hacerlo igual. ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones. Losas, escaleras, criterios. Dudas, consultas. Por ejemplo, perdón, José, Zócalo. Si yo tengo una habitación con 4 paredes, ¿el Zócalo va en las 4 paredes? O sea, hago largo, más largo, y ya está. Ese es el Zócalo. No se escucha. Tengo una habitación, ¿no? Rectangular. 2 por largo 1 más 2 por largo 2, y ese es el cómputo del Zócalo en esa habitación. No se escucha. No creo que se le reste la puerta, por ejemplo, o sí, al ser... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siguiendo lo que usted dijo hace rato, 1 metro cuadrado, me parecería que no, porque... No, sí, se resta, salvo que la puerta sea de 70 centímetros. Sí, se resta. Profe, y además yo escuchaba que siempre se agrega un 5%, un 10% de Bueno, materiales, ¿no? O eso es otra cosa. está bien, Carlos, pero eso es, a ver, nosotros hagamos el cómputo abstrayéndonos de eso. Ahora, cuando con ese número que tenemos, ahora decir, bueno, ahora necesitamos comprar el material. Bueno, entonces veremos en cada caso si le adiciono un 2, un 3, un 5, un 7, de acuerdo al tipo de material que sea para comprar. ¿Sí? Estamos hablando del cómputo abstrayéndonos del destino. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo tengo que comprar, por ejemplo, el piso, supongamos que tengo que comprar el piso. Primero, supongamos que no tuve la precaución de hacer un diseño de acuerdo a las medidas del piso. Mi diseño es arbitrario y el tamaño del piso es arbitrario. Y además tengo algunos ángulos que no son ángulos rectos, y además la mano de obra que tengo no es muy calificada y las herramientas de corte que tienen no son muy nuevas. Bueno, entonces tengo que ir aumentando el porcentaje de desperdicio. ¿De acuerdo? Eso tendría que hacer una valoración para cada caso. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tomé la precaución de cuando hice el diseño, antes de hacer el diseño yo ya sabía que iba a trabajar con bloques de hormigón de 40 centímetros de ancho. Entonces yo la diseño en módulo de 40. Entonces ya, y modulo mis puertas y ventanas en módulo de 40, de manera de no tener que cortar y desperdiciar material y mano de obra en el bloque. Bueno, obviamente en ese caso, porque modulé antes, con anticipación, voy a tener un porcentaje de desperdicios muy bajo. Si no lo modulé antes, o mi diseño es muy arquitectónico y tiene líneas curvas y ángulos vivos, y bueno, los porcentajes se empiezan a incrementar. Pero hagamos de cuenta de que en nuestro cómputo esa consideración no está. Esa es para comprar. ¿Está? ¿Se entendió? Se entendió, se entendió. Bueno, avanzamos un ratito más.
Volvemos un segundo al video. Vamos a rescatar algunas partes. Interesantes. Y tratando de relacionar cómputo con Gantt, con planificación y control de obra. Siguiendo con las estructuras, punto 4, estructuras, encadenado o viga horizontal inferior, acá dice encadenado porque la estructura es muy elemental, muy básica. Después encadenado horizontal superior, encadenado vertical, que es lo que conocemos como columna, y luego sería la losa, que en este caso es viguetas y bovedillas, es un elemento prefabricado. Estas estructuras, o llamado también hormigón armado, su unidad de cómputo es metro cúbico. Su unidad de cómputo es metro cúbico. Y de acuerdo a los planos de estructuras, habrá que computar los metros cúbicos de cada uno de los tipos de vigas. De vuelta, cuando nunca hicieron un cómputo, lo más frecuente es que se traigan algunas, se olviden algunas o la dupliquen. Y además que no sepan hacer y no sepan qué hacer con los encuentros. Por ejemplo, en una esquina donde llega la viga de un lado, llega la viga de otro lado y se encuentra con la columna, hasta dónde considero viga y hasta dónde considero columna, y si eso no lo tengo en claro y no lo practiqué, y me van a dar malos números y bastante mal, por más que sea muy bueno con la calculadora, ¿no? No es un tema de calculadora. Después viene la mampostería, que es lo que le llamamos paredes, la mampostería. La mampostería que va por debajo de la tierra tiene un nombre técnico, y la mampostería que va de la tierra por arriba tiene otro nombre, por eso la separa la capa aisladora, por eso dice mampostería debajo de la capa aisladora, mampostería por arriba de la capa aisladora. La mampostería, de acuerdo a la reglamentación vigente, tiene dos unidades de medida. Puede ser metro cuadrado o metro cúbico de acuerdo al espesor. Eso está en el material bibliográfico. El libro de referencia es muy difícil de conseguir y es muy pesado, por eso no está en la página. Es caro, pero la gente que se dedica a la construcción, los arquitectos, maestros de obra, los ingenieros civiles lo tienen, el colegio de ingenieros lo tiene, el colegio de arquitectos lo tiene, el colegio de maestros de obra lo tiene, en las bibliotecas de la ENED 1, de la ENED 2, en todos esos colegios técnicos está, y toda la gente que esté en construcción lo tiene, que se llama Chandías. Es una especie de manual de cómputo y presupuesto muy conocido, muy respetado, y que tiene esta serie de disposiciones que no son arbitrarias. Entonces, mampostería fina, o sea, de pequeño espesor o mediano espesor en metro cuadrado, de mayor espesor en metro cúbico. ¿De acuerdo? También la mampostería, yo se acuerdan que yo le dije que estos elementos, estos cómputos se utilizan no solamente para fijar los precios, no solamente para comprar los materiales, sino sobre todo para determinar la mano de obra. Si yo hago el cómputo y para llegar al total del monto de obra, necesito todavía saber la mano de obra, todo lo que le tengo que pagar a los albañiles y la gente de la construcción, más todo lo que tiene que ver con la maquinaria y las herramientas. Pero nos centremos en el tema mano de obra. Entonces, la mano de obra hoy,
de una obra que todavía no empezó y que la tengo que hacer, la tengo que prever hoy la tengo que prever. Siempre el problema en la construcción es que tengo que hacer los números antes. Cuando finaliza la obra no me sirve de nada los números. Entonces siempre el problema es que tengo que hacer los números antes, cuando la obra no existe. Entonces para calcular o estimar la mano de obra utilizo el cómputo. Eso condiciona el cómputo. Por eso el cómputo no es largo por ancho por profundidad. Porque tengo que tener en cuenta para qué la voy a usar. Por ejemplo, en mampostería la reglamentación indica que debo descontar o no las superficies huecas, de acuerdo a al valor de esa superficie. Si fuera una superficie muy pequeña, por ejemplo una ventanita, no debo descontarlo del cómputo. Y si fuese una superficie muy grande, por ejemplo una puerta grande, un portón, sí. Y eso tiene que ver con qué, con la utilización de la mano de obra. Cuando de la técnica puramente bien, acá. bueno. Creo que para el cómputo de acá de la obra, como una parte de la puerta se considera o descontamos que Se lo descuenta. Ahí se lo descuenta. Bueno. Bueno, el revoque, la unidad de medida es el metro cuadrado, hay un tipo de revoque que es interior y otro exterior, hay que hacer la discriminación en cada uno de ellos, ¿no? Contrapiso, aquí es el gráfico que le hice de la losita esa apoyada en el suelo, el contrapiso, un elemento estructural sin hierro habitualmente, que va por debajo del piso y sobre él se coloca el piso. Bien, unidad de medida del contrapiso habitualmente es metro cuadrado y del piso metro cuadrado. Ahora, con todas estas medidas del cómputo, hay que tratar de establecer algún tipo de relaciones de manera de descubrir rápidamente los errores en los cómputos. Por ejemplo, surge con claridad que hay una relación entre el valor del cómputo del contrapiso y el piso, ¿no es cierto? Que tienen que dar valores casi iguales. ¿Se entiende? Más allá de que haya distintos tipos de pisos. Pero supongamos dentro de la casa, me debería cerrar casi con exactitud el cómputo de metros cuadrados de contrapiso con el de todos los pisos. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. Se supone que hay una relación estrecha entre el ítem mampostería y revoque, que los dos son en metros cuadrados. O sea, yo computo. Lo que no puede pasar en un parcial, que supongamos, alguien me ponga contrapiso 50 metros cuadrados, piso 80 o 20 o 40, porque es inadmisible, porque no vamos a mirar el centavo, sino al error grueso, y no haberse dado cuenta de que evidentemente ahí había que revisar y corregir. Entonces, hay relaciones que son evidentes, ¿sí? Como contrapiso y piso, como revoque y mampostería, como, por ejemplo, la superficie del techo con la superficie del piso. ¿Está? La superficie, por ejemplo, del techo
debería, supongamos un techo de chapa, ¿debería coincidir con la del piso o no? No debería coincidir si tiene un techo con un ángulo, imagino. ¿A qué le llama ángulo? ¿Una especie de Una pendiente? pendiente pluvial. Bien, nada más, está bien eso, nada más. ¿Tiene escalera? Lo que lo hice en el techo. Bien, nada más. Las dos consideraciones están bien, pero falta algo. Estamos con el plano en la pantalla, ¿no? ¿Y qué es la superficie cubierta? No, pero no, o sea, no me puede contestar con la misma pregunta. A ver, yo le dije, la del piso contra la de la chapa. La del piso porque la acabo de calcular. Y ahora saqué la de la chapa y me dice, bueno, le aumenté los aleros, bien. Le aumenté la pendiente, bien. ¿Y nada más? Las superficies semicubiertas. No. Los espesores de los muros. De los muros perimetrales. ¿Se entiende o no? Claro, hay que agregárselo a la superficie del techo. Claro, claro, porque el techo está cubriendo el piso más los muros, más la inclinación del techo, si es que tiene, y la inclinación que corresponda, más los aleros que tengan. ¿Está? Sí. Bueno, ¿ven que es un tema de pensar y no de calculadora? Es un tema en el cual, si bien tiene cierta complejidad, hay valores que a simple vista me permiten ver si estoy bien o estoy mal. Hay valores que tienen que andar cercanos, ¿sí? Cuando computé la longitud de los muros, esa va a ser la misma longitud de los cimientos, de la capa aisladora. Entonces, hay una manera de ir haciendo el cómputo ordenadamente y de ir interrelacionando los valores de tal manera de no equivocarme. Sí. Sí. Perdón. Sí, pero no es una pregunta que me deben hacer a mí. Eso es un tema técnico, no es una opinión mía. No es lo que me parece. ¿Está? Bueno, acá hay una planilla tipo, ¿sí? Organizacional del computito de recién. Trabajos preliminares, como eso es global, hay que hacer un presupuesto para ver cuánto me va a salir la limpieza externa. En la excavación, acá están los nombres de los muros, muro 1, muro 4, sus espesores, largo, ancho, si es en metros cúbicos tendrá que tener largo, ancho y alto, y los metros cúbicos y hasta llegar al total, discriminado en la cantidad de líneas que haga falta. Se repiten las unidades iguales, el muro 1 coincide con el muro 4, el 5 con el 7, etcétera, etcétera. En cimiento igual, los que correspondan, en estructura, encadenado horizontal inferior, largo, ancho, profundidad, etcétera, encadenado superior, largo, lo ancho que correspondan. Ustedes piensen que esa es una casita muy, muy elemental. Si fuera una estructura más compleja, hay que colocar viga 1, viga 2, viga 3. ¿no? La losa, en este caso, ahí está la losa de viguetas, la mampostería,
Fíjense como aquí, mampostería, aquí la mampostería, la primera mampostería de 30, y eso para la pregunta recién, la primera mampostería de 30 acá en metro cúbico, la siguiente mampostería que es de 15, acá en metro cuadrado, ¿ven? No es arbitrario. No puedo poner lo que se me ocurre. Existe una reglamentación referida. La mampostería de elevación de 30, acá metro cúbico. Acá la capa aisladora. Sigue acá el revoque también. Las unidades que se repiten, por ejemplo, el muro 1, el muro 4, el muro 5, el muro 7, todos tienen 7 por 250, entonces hace que en esta sola fila ya puedo tener los metros cuadrados de estas 4 unidades que se repiten. En estas 2 otras unidades que se repiten, que tienen 3 metros de alto por 250, 30 y la unidad que corresponde. Contrapiso, revestimiento, cielo raso, etcétera, 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 etcétera. Pisos, zócalo, unidad medida en metro lineal. El zócalo va en todo el perímetro interno de la vivienda, salvo ¿dónde? ¿Dónde no va zócalo? Es el perímetro interno. ¿En la puerta? Claro, en la puerta. Afuera. Bueno, sí, por eso está bien, es bueno eso. Estaba hablando del zócalo interno, bien, el zócalo interno, en todo el perímetro menos las puertas. En todo el perímetro interno, no solo el perímetro obvio, ¿no? Y después habrá otro zócalo o no en el exterior, hay que diferenciar, ¿sí? El zócalo interno del externo, pero tiene una relación. Quiere decir que cuando hice las medidas de los muros, ya me sirve para el zócalo, ya me sirve para el revoque, ya me sirve para el piso, para el muro. O sea, hay manera ordenada de ir haciéndolo de manera de no estar 4 días. Y bueno, y esto surge de si han hecho o no un par de ejercicios de cómputo. Si no han hecho ninguno, bueno, el día del parcial no van a llegar. Si han practicado, surge del cómputo por el rendimiento de la mano de obra de la maquinaria, ¿no? Cimentación, fíjense como acá. Un pequeño ejemplo. De un Gantt. Movimiento de tierra, ya les dije, la longitud de la barra surge del cómputo por el rendimiento de la mano de obra de la maquinaria, ¿no? Cimentación, fíjense como acá, el movimiento del terreno lo voy a hacer durante 6 días. 6 días me va a demorar el movimiento del terreno. Sin embargo, al inicio del 5.º día, ya puedo empezar a hacer la excavación de la cimentación en la parte que ya había empezado allá. Donde estaba el día 1, el día 5 ya puedo empezar a trabajar. Y ese mismo día puedo empezar a hacer el saneamiento, o sea, la excavación para los desagües, por ejemplo. La estructura, no hace falta que termine de excavar todo el cimiento, la estructura ya este día ya puedo empezar a hacerla, porque ya acá el día 5 ya había empezado en un extremo de la obra a excavar. Esta es la característica, les había comentado, del Gantt de la construcción, que no es un Gantt inicio-fin. Estructura, albañilería. La albañilería, no tengo que esperar de terminar de rellenar, no tengo que esperar a terminar toda la estructura, ¿sí?
hice un par de vigas y columnas y ya puedo empezar en ese extremo de la habitación o de la vivienda a levantar la mampostería. Albañilería es mampostería. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, por razones constructivas, estamos haciendo un edificio y hemos resuelto y hemos determinado que vamos a hacer toda la estructura primero toda la estructura, y sí, en ese caso, tendré que esperar que termine toda la estructura para empezar la mampostería. Supongamos porque tengo la hormigonera y quiero desocuparla y mandarla a otra obra, entonces me voy a dedicar a hacer toda la estructura primero y después de que acabe toda la estructura recién la mampostería. ¿De acuerdo? Si no, como en las obras tradicionales, ¿sí? Hago la viga, dejo el hueco, empiezo a levantar la pared y después en el hueco entre pared y pared relleno la columna. ¿Sí? De acuerdo a la tecnología y el sistema constructivo que haya decidido emplear. Por eso esto es un poquito discutible, esto depende, yo les dije, al principio y al fin del Gantt son más o menos parejos, pero al medio depende de la tecnología constructiva y los métodos constructivos que voy a usar. Pero ven, algunas tareas puedo empezarlas siempre que no estén relacionadas con lo anterior. Y desde ya les anticipo que en las obras tradicionales el camino crítico que marca el Gantt está en el hormigón armado. El camino crítico está en el hormigón armado. Por eso es que ustedes van a tener más de un mes única y exclusivamente para ver el hormigón armado, porque en la construcción tradicional se utiliza mucho y forma parte del camino crítico, y es lo que hace que debemos de esperar a que el hormigón empiece a endurecer y a adquirir resistencia para después recién hacer determinadas otras actividades. Si aquí hormigoné la viga y la viga no está fuerte todavía, no le puedo empezar a apoyar la mampostería por más que use acelerante de fragua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Todos estos temas? Bueno, el documento y el video completo está en la página. El documento y el video completo está en la página. Les pasé algunos extractos. Dudas, consultas, como ven, conceptos de cómputo y relacionado ahí mismo con Gantt, y relacionado ahí mismo con programación de obra. Digo Gantt porque es la herramienta más utilizada, puede ser un PERT, pero como programación de obra, como programación, como seguimiento, como control, una herramienta muy poderosa y muy utilizada, el Gantt, y relacionada, interrelacionada con el cómputo, Bueno, dudas, consultas, no sé si quieren hacerlo por micrófono, por chat. Dudas, consultas. Dudas, consultas, así pasamos a ver los temas de los grupos 1 y 2. Dudas, consultas, tema 4. Ustedes, los del grupo 4, atentos, Dudas, consultas. Ingeniero, ¿cómo está? Sí. ¿Qué tal? Disculpe, yo tenía una consulta, más que nada, porque todo lo que se vio, digamos, hablamos de cómputo, cómo lo realiza cada uno de manera manual. Y según lo que yo estuve viendo hace poco, digamos, sé que existen hoy en día software
que, por ejemplo, a partir de un plano, uno puede proyectar los mismos en 3 dimensiones, digamos. Y una vez, o sea, es como lo que usted nos decía, imaginar para poder hacer un cálculo. Entonces, lo que hace el software es llevar esto a digamos, un objeto en 3D, que sería, por ejemplo, una vivienda. Uno lo puede ver totalmente proyectada en 3D y a partir de eso realizar los cómputos del mismo, digamos, de manera, se podría decir, automática, porque uno dimensiona, el mismo programa simula lo que, por ejemplo, sería la mampostería, el revoque, y en base a eso calcula. No sé qué Sí, opinión tiene con respecto a eso. existe, yo lo uso, pero eso implica, primero, generalmente lo usamos como borrador, o sea, lo usamos para discutir con el cliente de cualquier tipo, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y vamos y venimos, y vamos y venimos, y son software muy útiles, pero un poco caros, cuesta bastante manejarlos bien. Uno de los problemas es, como cualquier software, cuando uno no lo domina, puede dar lugar a errores garrafales e implica un proyecto absolutamente cerrado, sin ninguna duda, sin ninguna observación, sin ninguna corrección, sin ninguna modificación. Como lo mismo que los software de cálculo. Existen software de cálculo, lo que pasa es que bueno, los usamos algunos porque son caros y porque no cierra para que todo el mundo lo haga. Entonces algunos hacemos cálculo, otros hacen seguimiento de obra, otros hacen control, otros hacen logística. Son muy específicos y bueno, hay que ver en qué invierte uno el tiempo. ¿Sí? Existen, son útiles, pero es para un proyecto absolutamente cerrado, perfecto. Y estamos hablando nosotros, en este caso, de otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de un cómputo cuando hay un anteproyecto o un mal proyecto. Ah, perfecto. Bien, bien. Digamos, esto es lo que usaría, digamos, una empresa que está interesada en obtener una obra. Entonces, esto es lo que le permitiría es llegar a un cómputo bastante perfecto, acertado Sí. con... ¿Sabes cuándo lo usan y le cierran mucho? Cuando hay esas empresitas que ofrecen modelos cerrados. Por ejemplo, una empresita que ofrece 3 modelos de casas y bueno, son absolutamente cerrados. Vos no podés cambiar nada, no podés tocar nada. El modelo está totalmente cerrado y empaquetado y te van a hacer así, te guste o no te guste, cierre o no cierre, esté bien o mal proyectado. Bueno, ahí sí presenta ventaja. También cuando hay que discutir con un propietario o un inversionista, porque te permite del cómputo llegar al monto de obra, entonces hay que ver y relacionarlo con el crédito bancario, con el poder adquisitivo, te permite hacer muchas iteraciones, ¿no? Pero, digamos, tiene que estar muy cerradito el proyecto, muy cerradito el proyecto. Ah, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Después una duda más, tenía, ingeniero, con respecto a cuando uno computa en la unidad que se llama global, que usted mencionaba. Sí. Y, por ejemplo, cuando uno usa el cómputo para después armar un Gantt, o sea, como base, vio que lo multiplicamos por un rendimiento. ¿Cómo estaría dado el rendimiento para algo que está medido en unidades globales? Ahí no podés. Vos, por ejemplo, bien. Instalación eléctrica. Vos tenés que hacer con un especialista un despiece de todos los elementos y una estimación de tiempo independiente. No se puede. No se puede. Para los globales, que son las instalaciones o las redes, no se puede utilizar multiplicar el volumen por el rendimiento. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, esa era mi duda y no me cerraba algo, digamos. Bien. Muy bien, José. Bueno, damos por cerrado entonces tema 4. No sé si me imagino que alguna consulta de tema 1 y tema 2 habrá.
Damos por cerrado el tema 4, pasamos a las consultas, si es que hay del tema 1. No sé si hay alguien del tema 1. Creo que me enviaron algo por correo, ¿puede ser? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo te Yo va? soy del grupo del tema 2. Nosotros le habíamos enviado un borrador. ¿Qué día me lo enviaste? Anoche, un poco a la madrugada, a esa hora más o menos así. Ajá, nombre de... Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Ah, no, pero este es tema 2. Carlos, tema 2 es ese. Yo estaba preguntando primero por tema 1. Disculpe. No, está. Tema 1, ¿me enviaron algo o no? Y si no me lo enviaron, pónganlo en pantalla, compartan pantalla, si les parece. Si no, pasamos a otro. Tema 2 sí tengo que me envió. Tema 1 no. Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo soy uno de los integrantes del grupo. ¿Me mandaste algo? De momento estamos armando lo que hicimos. Bien. No, de momento era para aclararle, no mandamos nada. Pero bueno, lo estamos organizando. Bueno. Entonces está bien. A ver, tema 1, 5 minutos. Consulta, así pasamos tema 2. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? ¿Alguna duda del tema 1? A ver, recordemos. Ustedes el tema 1, el viernes, a su marca, listo ya, tienen 20 minutos y el tiempo que pierdan, o sea, lo tienen que tener totalmente organizado. Quién habla, quién proyecta, quién corre el PowerPoint, la exposición tiene que tener un grado de originalidad, tiene que presentar algo nuevo, algo distinto, tiene que ser interesante, porque ustedes exponen ante mí y ante sus compañeros. Sus compañeros tienen que estudiar para el parcial y están entusiasmados que la exposición de ustedes, el tema 1, va a ser tan buena, que con eso ya tienen estudiado por el parcial. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Sí, ese tema ya, el de cómo nos organizamos los roles en el equipo, ya está más o menos armado. Lo que faltaría es juntarlo bien y bueno, exponer el viernes. Recuerden que traten de hacerlo lo más didáctico e interesante posible, dentro de las limitaciones del caso, y con más gráfico que texto, con no demasiado texto. Los gráficos los pueden hacer ustedes, los pueden sacar de tercero, ya les dije, pueden poner una entrevista, no sé, ustedes tienen la libertad como para armar lo que ustedes consideren importante. Si hacen referencia a documentación de un tercero, la citan y ya está, no hay problema. Pero bueno, no sé qué más decirles. Creo que está claro, ¿no? Sí, una duda más. Bueno, eso es con respecto a la exposición, ¿no? Sí. Después, o sea, como para constatar que se entregó el trabajo, hay que presentar algún PDF o algún documento que tenga un resumen. Claro, ustedes piensen no en mí, piensen en los compañeros. Los compañeros se van a quedar más tranquilos y después para estudiar, y vos también, si después para estudiar cada uno subió su PDF, entonces para estudiar tengo 5 PDF, uno de cada, digo PDF por decir algo, uno de cada grupo. Entonces ya estudiar o repasar por el parcial es mucho más sencillo porque ya los compañeros, los especialistas me lo resumieron. Así que sí, ustedes me lo envían a mí, yo lo pongo, lo cargo en el grupo y queda ya. Eso puede ser para después. Digamos, ustedes preparan la exposición y si quieren, 2 o 3 días después, el PDF me lo envían. No se presionen, pueden ser distintos, ¿no? Bueno.
Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, entonces, grupo 1, ¿listo? Sí, 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 sí. Bueno, ahora grupo 2. ¿Bajo el documento Pimentel? A ver, vamos a ver qué. Bueno, ahora está. ¿Estoy compartiendo bien? Bueno, perfecto. Bueno, grupo 2, no sé qué, hasta que termine de descargar, qué duda, consulta me Bien, tiene lo que que le queríamos consultar más que nada era si el contenido le parece apropiado. Si falta algo, por ahí lo agregamos. A ver, el contenido está en el título, ¿no? Ustedes tienen que contemplar todo lo que... A ver, Claro, habíamos dividido el tema en 4 partes, que era la que habíamos visto cuando nos explicó el tema, que era los pliegos y los sistemas de contratación, que son 3. bueno, está bien, pero esto está bien, bien. Esto es texto puro. Me imagino que para la explicación de ustedes, bueno, acá hay alguna fotito. Me imagino que la exposición de ustedes no será sobre esto. No, eso Sobre serían los esto, No, vamos a fundamentos presentar. teóricos. sí, está bien, pero para la presentación tienen que hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí, ¿Está? clarito. Bueno, perfecto. O sea, en principio, a Sí, ver, ¿se dan estábamos cuenta? pensando en... A ver, perdón, se dan cuenta que no lo leí, ¿no? Está claro, así que no puedo opinar de lo que no leí. Como documento respaldatorio, aparentemente está bien. Para la exposición hay que armarlo de otra manera. ¿Está? Bien, nosotros creo que la pregunta de Franco, para orientarlo un poco más, es si estará bien que nosotros en cada uno de los temas ponemos qué es, cuál es su utilidad, cuáles son las características y lo vemos desde el punto de vista industrial, digamos. O sea, a eso Sí, apunta, digamos, la idea general. bien, eso es cierto, de la manera, de manera que no trate de repetir lo que yo ya dije o que dice el documento, ¿sí? No es tan importante que se salteara una parte como que lo digan, no sé, si hay alguna foto demostrativa, algún gráfico, algún esquema, mucho mejor. Pero la idea es esa, sí. Claro, por ahí también Y marcar, a pensábamos ver, en exposición, sí. orientar más a ejemplos prácticos, para que se Sí, entienda más la por idea. ejemplo, Hacer una breve introducción teórica. una idea es que marquen diferencias, ventajas y desventajas a criterios de ustedes, por ejemplo. Lo que yo no quiero es que me digan una definición, porque bueno, ya está, ya lo hicimos, ya pasó, sí, que le den otro enfoque, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un enfoque distinto o superador al que yo le pude haber dado, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de lo industrial, y qué ventaja o desventaja o cómo verían uno respecto al otro, por ejemplo, hablando de los sistemas, ¿no? ¿Está? Bien, profe. Una consulta. Y, Estamos buscando información con respecto a ajuste alzado y nos aparece más información respecto a ajuste alzado relativo y absoluto. Una diferencia que usted podría hacer o que nos podría destacar para orientarnos. sí, para no complicar algo, comenté, nosotros hablamos para explicarlo y para que sea sencillo, hablé del ajuste alzado absoluto. Absoluto. Hablemos de ese. El relativo es, bueno, muy bien, negociemos a ver qué podemos cambiar de común acuerdo y siempre que haya pliegos y planillas de detalle, que todavía no llegamos a eso, tendría que haber una planilla de cada ítem, tendría que haber una planilla detallada de los costos para poder hablar de un ajuste alzado relativo. ¿De acuerdo? Hablemos en principio de ajuste alzado absoluto. El relativo es conversable. Para ello tiene que haber unas planillas de cada ítem, un detalle. ¿Sí? Como les decía yo, por ejemplo, ustedes quieren que les cambie un piso calcáreo por un granítico, yo tendría que ir a ver en la planilla correspondiente cuál es la diferencia
de precio en el metro cuadrado de piso y cuál es la diferencia en el metro cuadrado de mano de obra y hacer los números. Eso requiere una documentación complementaria que no siempre está. ¿Algo más? Sí, profe. También leíamos que podemos llegar a combinar sistemas. Sí, es medio complejo. Una parte de la obra por un método y otra parte por otro método. Sí, puede ser, pero digamos, sí se puede, sí se puede. Estamos siempre en lo general. Yo no les voy a pedir nada raro, nada detallado, nada exquisito, porque no estamos en arquitectura o ingeniería civil, ¿no? Entonces, prefiero que cubramos los aspectos esenciales. Siempre se va a poder profundizar en estos temas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Pueden hacer una obra de teatro, pueden hacer una significación, todos los grupos, ¿no? Si es conveniente, si es atinente, si es apropiado, pueden grabarse en un debate, no sé, qué sé yo. Está en la libertad de cada uno de ver si esta parte conviene o es más conveniente presentarla de esta manera o es más conveniente presentarla de la otra manera. Bueno. Estamos grupo 2, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Hay mucha documentación, a veces es excesiva. Hay muchos videos tan buenos para ver. Hay algunos de los videos que les puse, a ver, hay algunos de los videos que les puse acá. 2 o 3 minutitos más y termino. Hay uno que les puse que es un documento muy grande, pero está muy bueno. Cuando digo muy bueno es para que lo ojeen, ¿no? No para que, uy, esta parte no entiendo nada, esta otra parte no entiendo nada. Creo que era el último, construcción de naves industriales. No me acuerdo si es o el penúltimo. Está bueno para que lo piden de corrido. Creo que era este. Constructor, es una de las cosas más interesantes en este ramo, es hacer naves industriales, porque las naves industriales nos sirven a nosotros. Está bueno porque es un videíto de una nave industrial muy simple, muy sencilla, muy casera. Hay algunas de empresas gigantescas, pero hay unos videos de gente que te quiere vender la nave industrial. Este está muy caserito, muy lindo, muy simple, y está lindo para pegarle una ojeadita. No es muy largo, pero fíjense cómo van montando una industria chiquita, van montando las columnas, y están los apoyos, y están los cimientos, y cómo los colocan sobre los bulones. Está de una obrita de pequeña escala. Incluso con columnas un poco usaditas y gastadas, ¿no? Hay otro tipo de videos ya de empresas muy grandes, ya que en realidad los videos están hechos para venderte directamente llave en mano. Sobre todo a la hora de maniobrar. Llave en mano la industria, tiene otra escala. Este está bastante simple, pero bastante bien para una escala de una industria chica, pequeña.
Ahí van a montar, ¿ven? Sobre esos bulones, sobre esos tornillos. Ya se hormigonó, ya está duro. Ahí van a montar la columna. Bueno, están bastante interesantes. Les sugiero que les peguen una miradita. Me parece que suma. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, nos vemos el ¿Profe? viernes. Sí, ¿Cómo le va? Soy del grupo 3. Nosotros sí, tenemos control de obra y, bueno, y sí. planificación. Quería preguntarles, porque nosotros queríamos hacer el documento y la presentación en base a un proyecto que que se están haciendo ahora, que son unas casas. Y no son edificios industriales, pero como también llevan un control de obra y planificación, y como puedo acceder a eso, quería saber si podíamos hacer la presentación aplicándolo ahí, ejemplificándolo con eso. A ver, la puede hacer, lo que pasa es que habría que ver si es atirente o no, ¿no? ¿Quién está en el tema? ¿Usted está trabajando ahí? No, lo hace una cooperativa y un familiar mío está en esa cooperativa y bueno, yo tengo acceso y veo todo el Bueno, seguimiento. fíjate, preparalo y fíjate a ver si puede andar o no. Yo no les puedo decir en este momento si la escala va a ser suficiente y la aplicación va a ser pertinente. Pero en todo caso, preparen un borrador y me lo muestran. ¿Está? Bien, profe, gracias. Bueno. Bueno, nos vemos el Profe, viernes. Sí, profe, una sí. consulta. Respecto del tema 2, ¿hace falta que hagamos alguna alusión a las leyes que se aplican? ¿O a los artículos y esas cosas? ¿O no hace falta? No vamos a repetir nada de memoria, nada que esté en la documentación. No, para nada. Bien. Para nada. Bueno, hasta luego. Nos vemos el viernes, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.